Ahora, empecemos con la pregunta del millón y es ¿quiénes declaramos renta y por qué no todo el que tiene que declarar renta termina pagando renta? Una cosa es declarar renta, otra cosa es pagar impuesto de renta. Entonces, antes de saber si debo o no declarar, necesito saber si soy residente fiscal. Esa es la primera pregunta que uno se hace cuando va a hablar de impuesto de renta. Antes incluso de saber si debo o no declarar, necesito saber si soy residente fiscal. Y esto es importante porque los impuestos no son tan sencillos como a veces uno esperaría que fueran. Y es que para efectos de impuestos solamente van a declarar renta los que son residentes fiscales. Y la residencia fiscal nada tiene que ver con la nacionalidad de una persona. Es decir, yo puedo ser colombiano y no ser residente fiscal, o yo puedo ser extranjero y ser residente fiscal en Colombia, o puedo ser colombiano y ser residente fiscal en Colombia. ¿Cuál es el criterio para establecer la residencia fiscal? Si el año pasado estuvimos más de 183 días en Colombia, si estuvimos aquí en Colombia más de 183 días, o completamos en un periodo de un año, en 2019, un periodo de 183 días continuos o no en el país, entonces somos residentes fiscales y tendremos que revisar ahí sí, después de que hemos dicho el sí, si declaramos o no declaramos. Ahora, si no estuve 183 días en Colombia el año pasado, pero mi cónyuge o mi compañero permanente no separado legalmente tiene residencia fiscal en Colombia. Si mis hijos dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en Colombia. Si el 50% o más de mis ingresos se originan en Colombia. Si el 50% o más de mis bienes son administrados en Colombia. Si el 50% o más de mis activos se entienden poseídos en Colombia, también soy residente fiscal. Si acredito residencia fiscal en el exterior, entonces probablemente también tenga que ser residente fiscal en Colombia. Y si tengo residencia fiscal en un paraíso fiscal, en uno de estos lugares de baja tributación, es probable también entonces que sea considerado como residente fiscal, por lo que tengo que hacer también todas estas preguntas en caso de que no haya pasado 183 o más días en el país. Recuerden, esta simplemente es una pregunta para saber si somos residentes fiscales en Colombia. Ahora sí preguntémonos si ya hemos validado si somos residentes fiscales, si tenemos o no que declarar renta. Y para eso nos vamos a hacer 5 preguntas. Con que contestemos sí a cualquiera de esas 5 preguntas, entonces tenemos que declarar renta. Con que haya un sí en cualquiera de las siguientes preguntas que voy a hacer, tenemos que declarar renta. Esto lo vamos a pensar siempre para 2019. Recordemos que siempre declaramos la renta o sobre los ingresos que se hayan producido el año anterior. Estamos en 2020, pero todo este ejercicio lo estamos haciendo sobre lo que sucedió en nuestra vida en 2019. Entonces, la primera pregunta es, ¿tus ingresos en 2019 fueron superiores a 47.978.000 pesos? Si la respuesta es sí, entonces hay que declarar renta. La segunda pregunta es, ¿el valor de tus activos a 31 de diciembre de 2019 superaba los 154.215.000 pesos? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que declarar renta, independientemente de la primera pregunta. ¿Okay? No es como que tengan que cumplir con todos los requisitos, con que cumpla uno de estos requisitos, automáticamente me vuelvo declarante de renta. Entonces, primera, ingresos superiores a más o menos 48 millones de pesos. Segunda, valor de activos superiores a 154.215.000 pesos. Tercera, el valor de tus compras o consumos en efectivo con tarjeta de crédito, préstamos, con cualquier método de pago. Es decir, el año pasado hiciste compras en general por más de 47.978.000 pesos. Si la respuesta es sí, entonces somos declarantes de renta. Ejemplo, tomamos un crédito de 50 millones de pesos, que no es un ingreso, un crédito no es un ingreso, no para la declaración de renta, pero con ese préstamo compramos una moto de 50 millones de pesos. Bien, entonces como hicimos una compra de más de 47.978.000 pesos, con un préstamo con efectivo, con tarjeta de crédito, con lo que haya sido en total en 2019, somos declarantes de renta. Si el valor acumulado de las consignaciones que hicieron en mi cuenta de ahorros o en mi cuenta corriente o en cualquiera de mis cuentas superó los 47.798.000 pesos, entonces soy declarante de renta.
No importa que ese dinero haya sido o no ingreso. Es decir, por ejemplo, supongamos que un familiar le mandó dinero a otro familiar mío, pero la forma más fácil de hacerlo era a través de mi cuenta de ahorros y mandaron ese dinero por mi cuenta de ahorros, verificando obviamente que el dinero tenga un origen lícito, sé perfectamente de quién viene, es un tema aquí entre, eh, no sé, mis padres, mi hermana y yo, por decir algo, pero ese pasaron 50 millones de pesos por mi cuenta de ahorros que yo después le di a mi hermana y que no fueron ingreso mío. El hecho de que alguien haya consignado o que el total de las consignaciones bancarias en 2019 que me hayan hecho haya superado esos 47.978.000 pesos, me hace declarante de renta. Y finalmente, si somos responsables de IVA, pues tenemos que declarar renta. Recordemos que ya no se usa la expresión régimen común y régimen simplificado para decir quiénes cobran y quiénes no cobran IVA como personas naturales. Hoy existe simplemente la expresión responsable de IVA y no responsable de IVA. El régimen simple ahora es otra cosa distinta, que es otro régimen de tributación en Colombia. Las personas naturales también pueden acogerse al régimen simple. Si se acogen al régimen simple, entonces no hacen declaración de renta como personas naturales, sino que la hacen de acuerdo a los lineamientos de este régimen especial de tributación, digamos, simplificada, que se creó en las últimas reformas tributarias. Ahora, si ya hicimos la pregunta, ok, ya vi que de pronto debo declarar renta este año, la siguiente pregunta sería, ok, ¿debo pagar renta? Y la respuesta va a ser, bueno, eso depende. La mayoría, la inmensa mayoría de los colombianos que les toca declarar renta, que ya de paso son una inmensa minoría en el total de los colombianos, la mayoría de los que declaran no pagan. La mayoría de los que declaran no pagan. ¿Por qué? Porque esto va a depender de unas sumas y unas restas que tenemos que hacer cuando miramos cuáles fueron nuestros ingresos de 2019, cuáles fueron los, por ejemplo, los ingresos que no se toman como constitutivos de renta, cuáles fueron los costos y gastos en los que incurrimos para determinadas cosas. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Cuáles son las deducciones que la ley nos permite hacer, es decir, las restas que la ley nos permite por ciertos pagos que hayamos hecho por algunas cosas, cuáles son las rentas exentas y al final de todas esas restas, esa será la renta líquida gravable cedular, ese es el nombre, digamos, técnico de esto, que vamos a comparar contra una tabla y esa tabla nos va a decir si esta renta líquida al final de esas restas es mayor a tanto, entonces paga. Si es menor de tanto, entonces no paga. Y si es mayor de tanto, 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 entonces la tarifa va siendo cada vez más alta. Lo que sí podemos esperar es que a medida que vayamos ganando más dinero, pues naturalmente tendremos que pagar un mayor impuesto de renta. Hoy en Colombia, los que al final de esa renta líquida cedular tengan más o menos unos 37 millones de pesos o menos, no tienen que pagar renta y probablemente incluso tengan saldos a favor que los podemos pedir de regreso a nuestra cuenta de ahorros, pero sobre eso vamos a hablar más adelante.